Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y un futbolista con raíces peruanas volvió a poner su nombre sobre la mesa y esta vez lo hizo nada menos que frente al Chelsea Football Club de la Premier League inglesa. Nos referimos a Aidan Hammond, atacante de 22 años que sigue creciendo en el Western Sydney Wanderers de la Liga Australiana y que justamente el 28 de julio, fecha especial por el Día de la Independencia del Perú, apareció con una acción de enorme calidad que despertó comentarios entre los hinchas y también dentro del entorno de la Federación Peruana de Fútbol. Es que todo hace indicar que ese nombre seguirá estando en carpeta, porque un rendimiento así frente a un gigante europeo nunca pasa desapercibido. El partido correspondía a la Sydney Super Cup y se disputó en el Accor Stadium de Sydney, donde el conjunto australiano salió decidido a competir de igual a igual. Aunque muchos pensaban que el Chelsea impondría condiciones desde el arranque, el encuentro terminó siendo mucho más abierto de lo esperado. Incluso el equipo oceánico encontró espacios para hacer daño, y uno de los protagonistas fue precisamente Aidan Hammond, quien mostró velocidad, personalidad y mucha confianza cada vez que encaró. Ese tipo de actuaciones suele generar bastante hype, y ahora vemos que también despierta movimientos concretos pensando en la selección peruana. Ahora, la acción más comentada llegó a los 32 minutos de ese primer tiempo. El extremo inició una combinación por la banda izquierda junto a Alex Garbage, superó la presión rival y recibió nuevamente el balón cuando ya se acercaba al área. En ese momento apareció Josh Achampong para intentar frenarlo, pero el atacante con ascendencia peruana resolvió la jugada con un regate rápido que dejó al defensor fuera de acción. Después sacó un remate potente con la pierna derecha que dejó sin opciones a TJ Sharman-Lowe, arquero que supera el 1,89 m de altura. La pelota terminó en la red y el Western Sydney Wanderers se colocó 2-1 de manera parcial. Después del gol, ocurrió una imagen que rápidamente comenzó a circular por todos lados. Hammond corrió algunos metros, se arrolló sobre el césped y no pudo contener las lágrimas. Era evidente que convertirle al Chelsea representaba muchísimo para él, aun cuando se trataba de un amistoso de pretemporada. Esa reacción fue interpretada como una muestra de esfuerzo realizado durante toda su carrera y también terminó generando miles de comentarios entre quienes siguen de cerca a los futbolistas con posibilidad de vestir la camiseta peruana. El compromiso terminó con un vibrante 6-4 a favor del Chelsea, pero más allá del resultado, la actuación del extremo australiano-peruano fue suficiente para instalar nuevamente el debate. Como se los avisamos hace buen tiempo atrás, el fútbol peruano requiere mirar con atención a los jugadores que compiten en el extranjero y este caso parece encajar perfectamente. No estamos hablando precisamente de un jugadorazo, pero tampoco es un nombre inflado por un solo partido, sino que hablamos de un futbolista que continúa evolucionando y que empieza a demostrar personalidad frente a rivales del máximo nivel. Su historia también resulta bastante particular. Aidan Hammond nació en el 2003 en Australia, y aunque también tiene nacionalidad portuguesa, mantiene un fuerte vínculo con el Perú gracias a su madre peruana. Aunque nunca vivió en nuestro país, siempre ha explicado que la cultura peruana estuvo presente desde pequeño porque creció rodeado de sus abuelos y de toda su familia. Esa conexión ha sido determinante para que hoy tenga como objetivo representar a nuestra blanquirroja cuando llegue la oportunidad. En el aspecto deportivo, su formación incluyó una etapa importante en Europa. Pasó por las divisiones menores del Belenenses de Portugal y posteriormente regresó a Oceanía para integrarse al Central Coast Mariners, aunque después dio el salto al Western Sydney Wanderers, institución donde terminó consolidándose en el primer equipo. Antes ya había dejado buenos números en la categoría sub-21, registrando 4 goles y 6 asistencias, rendimiento que aceleró su promoción al plantel principal. Actualmente se desempeña como un extremo moderno, capaz de atacar por ambos sectores del campo de juego, con mucha facilidad para el 1 contra 1 y con un cambio de ritmo que suele complicar a todos los defensores. Incluso ya sumó su segunda diana en la A-League y continúa buscando consolidarse como titular. A sus 22 años aún tiene margen de crecimiento, algo que también valoran quienes realizan scouting de futbolistas con opciones de representar a nuestra selección en el futuro. En el plano documentario, la situación es bastante clara. Hammond posee la nacionalidad peruana por vía materna y sigue siendo completamente elegible para defender a nuestra bicolor. Es cierto que participó en convocatorias y microciclos de la selección sub-23 de Australia, pero nunca disputó un encuentro oficial con la selección absoluta de los Socarrús. Eso mantiene abierta la posibilidad para que la Federación Peruana de Fútbol decida actuar cuanto antes, o al menos con el comando técnico de Mano Menezes lo considere oportuno. Recordemos que el propio futbolista ya dejó clara su postura durante una entrevista concedida a Infobae Perú en el 2024. Ahí aseguró que siempre se ha sentido peruano, ama nuestra cultura, valores y nuestra pasión por el fútbol, además de estar orgulloso de ser peruano. Sin embargo, hasta el momento no se conoce que haya existido un contacto oficial de la Federación Peruana, aunque la decisión final dependerá de Mano Menezes y de todo su comando técnico dentro del proceso de renovación que atraviesa la blanquirroja. Veremos si este golazo frente al Chelsea termina siendo el impulso definitivo para que ese llamado llegue, porque lo que más necesitamos
son atacantes que den variantes a nuestra pobre ofensiva. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Y uno de nuestros compatriotas en el extranjero sigue sumando minutos importantes. Por la jornada 22 de la Liga Pro de Ecuador, Liga de Quito, con Jesús Pretell desde el arranque, consiguió un valioso triunfo por 1-0 en su visita al Barcelona de Guayaquil, un resultado que cae más fuerte de lo que muchos imaginaban, sobre todo por el momento que atravesaba el conjunto albó. Como se los veníamos diciendo, el volante peruano continúa estando en carpeta del comando técnico de la selección, y por eso cada presentación suya empieza a generar expectativa entre los hinchas de la blanquirroja. Pretell fue titular y disputó los 90 minutos, ubicándose en la primera línea de volantes, donde cumplió una labor bastante sacrificada. Se encargó de cortar los avances del rival, presionó constantemente en la recuperación y ganó varios duelos en la mitad del campo. Cuando tuvo la pelota, también aportó en salida, encontrando a sus compañeros con balones largos para intentar sorprender en transición, en un partido donde el equipo local manejó gran parte de la posesión y buscó por todos los caminos romper el cero. De hecho, Barcelona de Guayaquil tuvo la gran oportunidad de ponerse en ventaja, pero desperdició un penal que pudo cambiar completamente la historia del encuentro. Ese terminó siendo un baldazo de agua fría para el conjunto dueño de casa, porque Liga de Quito supo resistir la presión y, cuando encontró su momento, golpeó con eficacia. El único tanto del compromiso llegó en la segunda mitad gracias a Michael Estrada, suficiente para que los visitantes se llevaran 3 puntos de oro en una cancha siempre complicada. Y lo que se venía esperando finalmente ocurrió. Con este resultado, Liga de Quito volvió a celebrar una victoria después de 7 partidos sin conocer el triunfo, una racha que ya empezaba a generar bastante preocupación entre sus hinchas y que incluso comenzaba a quemar las redes sociales por el rendimiento del equipo. Ahora, el cuadro albó logra tomar un poco de aire y se mantiene en el 6º lugar de la tabla con 32 unidades, todavía con la ilusión de seguir escalando posiciones en el campeonato ecuatoriano. Ahora el siguiente desafío será el 30 de julio, cuando Liga de Quito reciba a Leones del Norte por la Copa de Ecuador. Todo haría indicar que el cuerpo técnico tendrá que evaluar si mantiene a Jesús Pretell dentro del 11 titular o decide darle un descanso pensando en la necesidad de levantar definitivamente en la Liga Pro. Veremos cuál termina siendo la decisión del profe, porque el calendario empieza a ponerse exigente y la rotación podría ser una alternativa. Aunque, siendo sinceros, lo que más nos interesa desde este lado es que Jesús Pretell continúe teniendo continuidad, sume minutos y llegue en ritmo a una próxima convocatoria de la selección peruana. Ese termina siendo el verdadero objetivo para los hinchas, que esperan ver a más futbolistas nacionales consolidándose en el extranjero. Veremos cómo evoluciona esta historia, pero por ahora toca esperar. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en la parte de abajo, porque te leo en los comentarios. Y Universitario de Deportes por fin hizo oficial el regreso de uno de sus hijos pródigos, Piero Quispe. Una noticia que ha sonado más fuerte que nunca y que ahora deja de ser un rumor para convertirse en realidad. El mediocampista de 24 años vuelve a ponerse la camiseta crema después de 2 años y medio en el extranjero y firma un contrato hasta diciembre del 2027. En una operación que rápidamente despertó el hype entre el pueblo crema. La institución merengue presentó el volante nacional con un mensaje que emocionó a sus hinchas. La vuelta más esperada. Fue la frase elegida para confirmar la incorporación de un futbolista que dejó huella antes de partir al exterior. Como se informó a través de las redes sociales, el anuncio estuvo acompañado por un video que generó miles de reacciones y confirmó lo que prácticamente era un secreto a voces. Además se pudo conocer que Piero Quispe no perdió el tiempo. Apenas se oficializó su fichaje, el volante se integró a los entrenamientos en Campomar y ya trabaja bajo las órdenes del técnico Héctor Cooper. El entrenador argentino considera que su llegada incrementa las variantes en una zona clave del campo y espera aprovechar su experiencia para afrontar el torneo clausura, donde los cremas están obligados a ser protagonistas. Su regreso también tiene un componente emocional importante. El mediocampista dejó el club al finalizar el 2023, después de convertirse en una de las grandes figuras del equipo que consiguió la histórica estrella 27, luego superar a Alianza Lima y Matute. Aquella campaña terminó impulsando su transferencia al fútbol internacional.
y abrió una etapa completamente distinta en su carrera profesional. Ahora retorna con un recorrido diferente y con la misión de recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del campeonato peruano. En Linterna consideran que puede aportar desequilibrio, movilidad y soluciones ofensivas, cualidades que podrían darle un salto de calidad al funcionamiento colectivo de Héctor Cúper durante la segunda parte de la temporada. Si revisamos sus antecedentes con la camiseta merengue, los números respaldan su importancia. Quispe disputó 88 partidos oficiales, marcó 11 goles, registró 18 asistencias y fue campeón de la Liga 1 del 2023, temporada en la que terminó consolidándose como el mejor futbolista del torneo local, al menos así lo eligió la Liga 1. Sin embargo, su aventura internacional no terminó desarrollándose como muchos imaginaban. Luego de llegar al Pumas del UNAM en México, mostró buenos momentos durante sus primeros meses, aunque nunca consiguió convertirse en un titular indiscutible. Esa irregularidad terminó condicionando su continuidad dentro del proyecto deportivo del conjunto mexicano. Las estadísticas reflejan esa evolución. Durante el 2024 consiguió 3 goles y 2 asistencias, registros que en algo invitaban al optimismo. No obstante, en el 2025 su producción descendió hasta cerrar la campaña con apenas 2 goles y 2 asistencias, cifras que terminó dejando bastante que desear por un futbolista que había despertado tanta expectativa. Ante ese escenario apareció una nueva oportunidad. Pumas decidió enviarlo a préstamo al Sydney Football Club de Australia, buscando que recupere la continuidad y confianza. Allí participó en 30 encuentros, convirtió 2 goles y entregó 5 asistencias, mejorando su presencia en el juego, aunque sin alcanzar el impacto que había mostrado durante su mejor versión en Universitario. Finalmente el club mexicano aceptó facilitar su salida y el volante pudo regresar a la institución donde mejor rindió. Según trascendió, la operación terminó beneficiando a todas las partes y permitió que el jugador volviera al fútbol peruano con el objetivo de relanzar su carrera profesional. Ahora, hay otro detalle que no pasa desapercibido. Piero Quispe se convierte en el quinto refuerzo de la U para el torneo Clausura 2026, confirmando que la dirigencia de Franco Velasco decidió romper el chanchito para potenciar prácticamente todas las líneas del plantel. Antes de su llegada ya habían sido oficializados Adrián Quirós, Jordan Guivín, Juan Manuel Requena y Gianluca Lapadul, conformando uno de los mercados más llamativos en la Liga 1, al menos en tienda CREP. La intención es darle a Cooper un grupo mucho más competitivo para pelear el campeonato local y mantenerse en la lucha por el título nacional. Sin embargo, el mercado aún no estaría totalmente cerrado, ya que todo hace indicar que la prioridad ahora continúa siendo incorporar un lateral izquierdo que compita directamente con Césarín. Este es un puesto que sigue vacante y donde la directiva merengue mantiene el trabajo de scouting para encontrar la mejor alternativa ante el cierre libre de pases. Lo que sí es cierto es que con esta incorporación, Jairo Concha, Adrián Quirós, Jordan Guivín y el mismo Piero Quispe pasan a integrar un mediocampo con múltiples alternativas para Héctor Cooper, quien ahora tendrá la responsabilidad de encontrar el equilibrio ideal para un semestre donde no hay margen para el error. Sin embargo, lo que mantiene en ascuas a los hinchas cremas es el último refuerzo extranjero, pero cuando todo parece indicar que la U ya tendría prácticamente definidos a sus 2 candidatos para reemplazar a José Carabalí en la banda izquierda, apareció una novedad que cambió nuevamente el panorama. Como se los veníamos contando, la prioridad de Héctor Cooper y la directiva crema es cerrar cuanto antes el último refuerzo extranjero. Primero sonaron con fuerza el ecuatoriano Gustavo Cortés y el panameño Abdel Gutiérrez, 2 perfiles completamente distintos, pero que cumplían con las características que buscaba el comando técnico para afrontar este segundo semestre del año. Por si acaso ambos ya los analizamos en otros videos. Gustavo Cortés, de 28 años, llega respaldado por su recorrido en la Universidad Católica de Ecuador e Independiente del Valle, mostrando un perfil muy parecido al de José Carabalí por su despliegue ofensivo y experiencia internacional. En cambio, Abdel Gutiérrez, de 27 años, perteneciente al Deportivo La Guaira de Venezuela y con participación en el Mundial 2026 con Panamá, aparecía como una alternativa de mayor proyección, velocidad y capacidad para desempeñarse tanto como lateral por izquierda como en funciones más adelantadas. La decisión parecía reducirse únicamente entre estos 2 nombres. Sin embargo, durante las últimas horas del 28 de julio, surgió un dato que terminó moviendo nuevamente las piezas. Como informó el periodista deportivo y vocero no oficial de la U, Gustavo Peralta, por decisión del comando técnico Héctor Cooper, Universitario intentará cerrar al lateral izquierdo argentino. Todo dependerá de lo económico. Esa publicación provocó inmediatamente que los hinchas cremas comenzaran a quemar las redes sociales intentando descubrir de quién se trataba el futbolista mencionado por el periodista. La primera reacción fue apuntar hacia Rodrigo Insúa, un nombre que ya venía sonando desde hace varias semanas, pero el propio Gustavo Peralta terminó descartando esa posibilidad, y ahí empezó una nueva búsqueda entre los laterales argentinos que pueden estar en carpeta. Fue entonces cuando volvió a tomar fuerza un futbolista que, como se los avisamos anteriormente, desde Argentina surgía la información que ya había sido relacionado con un club grande del Perú, Lautaro Cano.
Recordemos que el periodista deportivo Carlos Panés en Radio Exitosa había señalado que desde Argentina se comentaba sobre el interés de un equipo importante del fútbol peruano por este futbolista. En este canal también revisamos su trayectoria y analizamos sus principales características. Aún así, la reacción del pueblo crema estuvo dividida. Muchos recordaron que Cano llega procedente del fútbol de Chipre, y eso inevitablemente hizo que algunos lo compararan con Diego Regaray, un antecedente que dejó bastante hate entre los hinchas merengues, y que evidentemente generara cierta desconfianza antes de cualquier posible fichaje. Pero hay un detalle que hace que esta operación no sea nada sencilla. Lautaro Cano originalmente tenía encaminada su llegada al Banfield de la Argentina. El equipo del Taladro ya había iniciado gestiones para incorporarlo como uno de los refuerzos junto al delantero paraguayo Thiago Caballero. La necesidad del equipo argentino era evidente luego de la salida de Nicolás Colazo y los sondeos existentes por Ignacio Abrán, por lo que buscaban sumar competencia en el sector izquierdo de la defensa del Banfield. Cabe acotar que Cano es un lateral izquierdo de 23 años, formado en Vélez Sarsfield de la Argentina. Nunca llegó a debutar en el primer equipo del Liniers, aunque sí fue acumulando experiencia mediante préstamos a Limassol, Apoel Fútbol Club y Omonia Arandipov de la Liga de Chipre. Precisamente con este último disputó 29 partidos durante la temporada más reciente, convirtiendo un gol y registrando una asistencia, además de mostrar buenas condiciones para proyectarse al ataque sin descuidar la fase defensiva. También tuvo participación en la selección argentina juvenil, un antecedente que fortalece su perfil dentro del scouting de cualquier institución. No obstante, el gran obstáculo de Banfield no pasa por lo futbolístico. El club continúa afectado por las sanciones administrativas impuestas por la FIFA y actualmente mantiene 7 inhibiciones que le impiden inscribir nuevos jugadores. Por esa razón, aunque las conversaciones con Lautaro Cano comenzaron hace algún tiempo atrás, su incorporación al taladro aún no puede oficializarse y permanece completamente condicionada a que la institución gaucha logre solucionar ese problemita. Y justamente allí aparece la posibilidad que mantiene atentos a los hinchas de Universitario. Al parecer, mientras Banfield sigue intentando levantar esas 7 inhibiciones, desde AT estarían aprovechando ese escenario para acercarse al futbolista y conocer sus condiciones. Todo indicar que la dirigencia de Franco Velasco busca adelantarse antes de que el cuadro argentino pueda cerrar definitivamente la operación, aunque por ahora ninguna negociación ha sido confirmada oficialmente por el club. Eso sí, tampoco es un camino libre de obstáculos. Desde otras fuentes del país gaucho aseguran que el Banfield estaría próximo a resolver sus inconvenientes con la FIFA y que si eso ocurre en los próximos días, Lautaro Cano podría terminar firmando con el taladro tal como estaba previsto inicialmente. Es decir, la novela todavía tiene varios capítulos por delante y cualquier movimiento puede cambiar el desenlace. Mientras tanto, todo apunta a que Héctor Cooper mantiene la firme intención de incorporar a un lateral izquierdo argentino como última pieza con el último cupo extranjero que tienen para completar su plantel durante este segundo semestre del año. Veremos si finalmente ese nombre termina siendo Lautaro Cano o si aparece otra alternativa de último momento. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.